Estoy dando inicio al estudio de la carta a los Hebreos y en esta ocasión vamos a dar una introducción para dar un contexto adecuado tanto histórico como cultural. Quiero compartirle una presentación que tengo en PowerPoint. En ese estudio vamos a mirar varias pautas o varios puntos a tratar. El primero es que quiero definir el propósito de este estudio. Propósito de este estudio o de esta introducción es brindar una información sólida con fundamentos históricos, lingüísticos y culturales para el estudio riguroso, de la carta a los hebreos. Está dirigida a personas que deseen estudiar el texto con criterio, profundidad bíblica y fidelidad al contexto original. Vamos a mirar el contexto y empezando por la fecha y las circunstancias. La mayoría de los estudiosos sitúan la carta entre los años 60 y 70 después de Machía o de la era común, que posiblemente fue escrita durante la persecución bajo Nerón. Los receptores, los que estaban recibiendo esta carta, estaban enfrentando una presión y están sufriendo una persecución tanto por el Imperio Romano como por el tema religioso, por el tema del judaísmo. El autor, la autoría es desconocida, pero tradicionalmente se le atribuye a Pablo. Diferencias en estilo y vocabulario han llevado a considerar otras posibilidades como el caso de Bernabé, Apolo, Priscila misma, y es tener en cuenta que estas personas tenían que tener un dominio absoluto del sistema sacerdotal levítico. ¿Por qué Apolo? En Hechos 18, 24 al 28, lo voy a leer. Dice la escritura, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Josué era el Machía. Este Apolo era un erudito de las escrituras, elocuente, cercano a Pablo, educado en Alejandría. Y en Primera de Corintios dice muy claramente el famoso pasaje donde dice en el versículo, en el versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Machía? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Aquí estamos viendo que Apolos es un personaje interesante, posiblemente pudo haber sido también autor de esta carta, posiblemente. Bernabé era levita, cercano al templo y la ley, tenía vínculos con judíos creyentes. Y Priscila, como lo acabamos de leer en Hechos 18, algunos académicos modernos consideran esta opción por su cercanía con Pablo y con Apolos, aunque habría sido ocultado por su nombre, por razones culturales. Pero ahí lo vemos, que tanto el caso de Priscila y Aquila toman aparte a Apolos
¿cierto? Y le hacen unos correctivos en el reconocimiento de Machía, en este caminar. Entonces, posiblemente Priscila también puede hacer un papel importante ahí. Ahora, el idioma original, aunque ha sido transmitido en griego, esta carta está saturada de pensamiento hebreo del primer siglo, de fuerte influencia levítica. Ponga cuidado, atención a esto. Y hace uso extensivo del Midrash. Midrash significa explicación de los rabinos. Tipológico, tomando eventos del Tanakh o mal llamado Antiguo Testamento como sombras proféticas de la obra de Yehoshua Hamashiach. El estilo griego es excelente, pero el metalenguaje, cuando se toma toda la escritura que emplea, es netamente sacerdotal hebreo. Los destinatarios, ¿a quién estaba dirigido la carta? Judíos creyentes en Yehoshua como el Mesías, como Machía, probablemente de la diáspora o la dispersión, tentados a volver al sistema levítico por persecución o presión religiosa. Y también estaban viviendo un momento de mucha presión del Imperio Romano. Eran hebreos, esto es importante tenerlo en cuenta, porque eran hebreos, conocedores y familiarizados con la Torá, con la ley de Moisés, los profetas y las prácticas del templo, tanto el tema sacerdotal como los sacrificios. La idea central de la carta a los hebreos. ¿Qué es la carta a los hebreos? Es uno de los escritos más profundos y teológicamente ricos del Nuevo Testamento. A diferencia de otras cartas, yo quiero que le ponga mucha atención a esto. No comienza con un saludo apostólico, lo que ha llevado a muchos estudiosos a pensar que podría tratarse más que una epístola o carta, se considera como un corto tratado teológico que tiene como punto central básicamente dos cosas. Lo primero es que Yehoshua es el sumo sacerdote. El templo en esa época no había sido destruido todavía. Y los creyentes, probablemente los de la dispersión o diáspora, estaban siendo tentados a volver al sistema levítico por persecución, opresión religiosa. Eso no se puede desconocer. Lo segundo, este sacerdote no es humano. El pensamiento hebreo se fundamenta en la superioridad de Yehoshua sobre los ángeles, Moisés y el sistema sacerdotal. Pues solamente él, siendo Dios mismo, podía ofrecer redención y restauración plena. Solamente él lo podía hacer. Ahora, ¿cuál es la situación espiritual que se estaba viendo en ese momento? Estaban, estaban en riesgo de renunciar a su fe o fidelidad en Yehoshua para volverse al judaísmo tradicional, a fin de evitar la persecución. Estaban siendo presionados y por eso posiblemente estaban considerando volverse, ¿cierto?, a hacer sacrificios, a hacer las cosas como están establecidas en el Tanakh. Pero el autor, en el capítulo 10, en Hebreos 10:39, exhorta, anima a que perseveren y no retrocedan, mostrando que todo lo que buscaban en la Torá se cumple en Machía, se cumple en Machía. Ahora vamos a mirar Hebreos a la luz de toda la escritura. Me hice el trabajo de contar versículo por versículo de la carta a los Hebreos y aparecen 303 versículos y tienen como referencia el Tanakh o Antiguo Testamento mal llamado 103 referencias. ¿Qué quiere decir esto? Que el autor de Hebreos era conocedor del Tanakh. Él usa un griego pulido y alta teología, y una alta teología que hace pensar que es una persona que
conoce profundamente el Tanakh, que era lo que tenían ellos por escrito en esta época. La función no es simplemente apologética, la carta a los hebreos, o sea, la defensa de la fidelidad o fe, sino poder demostrar la superioridad del nuevo pacto en comparación con los símbolos anteriores. En Hebreos, en Hebreos capítulo 8, versículo 5, eso lo vamos a ver más en detalle cuando estemos ya estudiando verso a verso. Dice, y está hablando del mediador del nuevo pacto. El título en el capítulo 8 aparece el mediador del nuevo pacto, en la Biblia que tengo aquí de papel. Dice el versículo 5, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha mostrado en el monte, o sea, la revelación de Dios que le dio Moisés. Moisés vio lo que nosotros ya pasó en la historia. Y ahí mismo, en Hebreos 10:1, dice, porque la ley, la Torá, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Ahí estaba mostrando que no estaba completo, que eso fue lo que vino a hacer el Señor. Ahí vino a hacer el Señor. Aquí hay una nota hermenéutica o la interpretación de la escritura, significa hermenéutica. Hebreos capítulo 10 versículo 5 para que usted tome nota y lo verifique en su Biblia, aparece y dice lo siguiente, por lo cual entrando en el mundo dice sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste el cuerpo. Esto lo vamos a mirar más en detalle cuando lo miremos verso a verso. Pero aquí no es ofrenda no quisiste, no. Ofrenda no te no te satisfacía, perdón la gagueada ahí, ¿cierto? Mas me preparaste el cuerpo. Cuando tú miras este versículo hasta el 7 tiene como referencia el Salmo 46. Y ahí dice claramente, eh, claramente es que no me preparaste cuerpo, no, más abrió mis oídos. ¿Por qué les comparto esto? Porque esta carta, acuérdense que las notas hermenéuticas, la interpretación de la escritura, es que uno de los principios es que la escritura explica escritura. Y para eso nosotros tenemos que mirar que, que la Biblia que nosotros tenemos hoy en día tiene muchas tradiciones, muchas transliteraciones, muchas interpretaciones, pero hay una sola. Entonces, cuando nosotros hacemos una comparación en el Nuevo Testamento con el Tanakh o Antiguo Testamento, nos damos cuenta que hay cosas que cambiaron y que se desviaron. ¿Cómo encontrar la veracidad? Desde el hebreo, desde el griego, la historia, el contexto histórico, el contexto lingüístico, todo lo que requiere el estudio a profundidad de la escritura. Por eso les comparto esta nota hermenéutica. Ahora, coherencia bíblica. Me parece importante tener en cuenta eso, coherencia bíblica. ¿Por qué? Toda la Biblia revela un solo plan de redención. No pueden haber cosas cambiadas. Las promesas hechas a Abraham y a Moisés encuentran su cumplimiento máximo en Yehoshua. Cuando tú lees Hebreos 11 del 8 al 16, habla de Abraham. Cuando tú lees desde el versículo 24 hasta el 28 del mismo Hebreos 11, habla de Moisés. O sea que aquí estamos viendo que Yehoshua es la máxima manifestación y cumplimiento de la misma escritura, ¿cierto? Machía es el cumplimiento. Ahí mismo en Hebreos 10 versículo 14 lo dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. O sea, Machía lo cumple, lo cumple. Y yo quiero que se tenga en cuenta algo. En Isaías 35:4 dice que él mismo vendría y nos salvaría.
Ahí, ahí tiene la certeza de que es Dios mismo disminuido, limitado a un tiempo y un espacio, que Él mismo viene a salvarnos. En Él estamos completos. Machía, el cumplimiento. Él es a la vez sumo sacerdote. Él es el sacrificio, el corbán, el que permite acercarme a Él mismo. Es rey y pastor, anunciado por los profetas. Solo siendo Dios hecho en forma de hombre, pudo cumplir íntegramente las promesas divinas. Lo que le estoy diciendo de Isaías 35:4. Mire lo que dice. Decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo vendrá. Y está hablando el título de Isaías 35 de del futuro glorioso de Sión, del jubileo, de la plenitud. Cuando venga Él por segunda vez y vengamos a reinar con Él y que Él nos permita reinar con Él. Entonces, ahora hay unas referencias esenciales. Entendiendo que la misma escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, recalca que la obra de Yahushua es perfecta, definitiva y suficiente para restaurar a su pueblo. Y también, por extensión, a todos aquellos que él llame, que tenga misericordia. Yo quiero leer solamente Colosenses, de todas estas referencias de Zacarías, de Isaías, de Ezequiel, de Isaías, del mismo Apocalipsis, de Juan 1. Quiero leer Colosenses 2:9. Colosenses 2:9. Son referencias esenciales, donde el cumplimiento, ¿cierto? Como él eh, es perfecta su obra, es suficiente para restaurar a su pueblo y a todos, por extensión a todos que a quien él llame, ¿cierto? Dice Colosenses 2:9, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es la imagen visible del Dios invisible, como es lo mismo que lo dice Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Antes de que miremos los errores modernos de la interpretación versus lo que enseña realmente Hebreos, la carta a los Hebreos, esto me parece un punto clave e importante, muestra una profunda continuidad y reinterpretación del Tanakh, o mal llamado Antiguo Testamento, usando estos textos para argumentar que las promesas y figuras del Antiguo Testamento alcanzan su cumplimiento en Yehoshua. Así toda la estructura, la teología, la esperanza mesiánica del Tanakh sirven como fundamento central para entender el mensaje de la carta a los hebreos. Voy a mencionar algunas cosas que me parecen importantes que se tengan en cuenta en esta introducción. En Éxodo y Levítico, Hebreo hace numerosas referencias al sistema de sacrificios, el sacerdocio levítico y el santuario. En Deuteronomios vemos conceptos de la alianza, el pueblo escogido y la fidelidad a Dios están presentes tanto en Deuteronomios como en Hebreos. Algo que quiero que tengan muy presente, muy claro, que aunque el texto fue escrito en un griego pulido o koiné, el pensamiento que lo sustenta es hebreo. Y esto se evidencia. O sea, cuando tenemos tantas referencias del Tanakh y vemos que es una persona que conoce el Tanakh, vamos a encontrar paralelismos y estructuras típicas del pensamiento judío. Vamos a ver un uso intensivo del Tanakh, especialmente en sus versiones griega, en la Septuaginta, pero con comprensión del original hebreo. Vamos a mirar y entender conceptos como
Melquisedec, Cohen Gadol o sumo sacerdote, pacto, sangre, purificación, lugar santísimo, descanso o Shabbat. Todo esto se revela, todo esto revela una mentalidad hebrea, no griega ni gentil. Muy importante tener en cuenta esto porque no vamos a, esto no es un tema de etnia, esto no es un tema de religión, esto no es un tema de posturas o de doctrina, no, esto se trata de la verdad. La verdad, escritura explica escritura y la escritura se toma en todo su contexto. Errores modernos de interpretación versus lo que enseña realmente Hebreo. Hay muchos más. Y si tú me lo puedes escribir ahí en los comentarios, me gustaría mucho, porque voy a tenerlo en cuenta para el estudio y que la escritura misma nos lo muestre. Un error, el antiguo pacto fue abolido totalmente. Fue abolido totalmente. Se cita Jeremías 31, donde Dios promete una innovación del pacto, no una anulación. La Torah ahora está escrita en la mente y en el corazón, lo dice Hebreos 8:10. Ese es un tema que vamos a ver en detalle durante el estudio verso a verso, que, que hablan del nuevo pacto como si hubiera sido establecido hace 2000 años o un poquito más, cuando Mashiach estuvo aquí en la tierra. No, el nuevo pacto está desde Jeremías 31, casi 600 años antes de Mashiach. ¿Y cuál era el nuevo pacto? Que su palabra sería puesta en nuestra mente y nuestro corazón, y él entregaría su propio corbán, su cuerpo, para ya no presentar más sacrificios. Ese es el nuevo pacto, no es que se cambie la ley, no es que fue abolida la ley, o fue abolido el antiguo pacto. Ya no hay ley. Ese es otro error moderno de interpretación. Hebreos habla de un cambio en el sacerdocio. Hebreos 7:12. No de abolir la ley moral o la Torá. Hay un cambio en el sistema sacerdotal y también hay un cambio insuficiente del sacrificio de Machía. Ya no hay que hacer más sacrificios. ¿Cuál es la invitación que yo te quiero hacer en en este inicio de la carta, el estudio de la carta a los hebreos, que es una introducción? Es que estudiemos juntos, con reverencia y por amor por la verdad. La verdad es una sola, la verdad no cambia, la verdad permanece por siempre y para siempre. Sin prejuicios doctrinales. Qué daño tan grande que ha hecho las cosas mal enseñadas. Es más fácil engañar que sacar del engaño. Hay que salirnos de esos prejuicios doctrinales, dejando que sea la escritura y no la tradición la que nos enseñe. ¿Qué nos va a enseñar? Lo que nos enseñe. Mire lo que dice acá en Juan, capítulo 5 versículo 39. Le está hablando al Señor a los que conocían la Torá, la ley de Moisés, los profetas y los salmos. A los judíos les dice, escudriñad las escrituras. ¿Cuáles escrituras? Las que estaban en ese momento que ellos tenían alcance a ella, que es la Torá o la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Escudriñad, revise, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, escudriñemos, estudiemos, revisemos. Aquí no es defender una postura, aquí es encontrar la verdad, y la verdad es una sola. Segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura. En ese momento ellos tenían desde Génesis hasta Malaquía. Eso es lo que tenían por escrito, porque recordemos que el Nuevo Testamento fue compilado, reunido entre el 70 y 100 después de Machía. Y la carta a Timoteo fue escrita aproximadamente, si no me equivoco, yo tengo por aquí apuntado, fue aproximadamente escrita en el 64, 66 después de Machía. O sea que en el momento no tenían el Nuevo Testamento en sus manos. Ellos tenían era el Tanakh.
Y mire lo que dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. Presten atención a esto. Esto es bien interesante mirarlo porque a veces pasamos la página muy rápido. Pero cuando tú miras Segunda de Timoteo, Segunda de Timoteo, capítulo 3 versículo 16, cuando te dice útil para enseñar, y tú miras la palabra enseñar, es instrucción, doctrina, ¿cierto? ¿Cuál es la doctrina? El Tanakh. ¿Cuál es la enseñanza? Que esa palabra se ha puesto en nuestra mente y en nuestro corazón. Útil para enseñar, para reprender. Reprender es para generar, dice aquí desde el griego, prueba o convicción, certeza, que sea una realidad en tu vida, para que te confrontes ante las mentiras con la verdad. Tú no sabes una línea si es torcida hasta cuando la pones con una línea recta. La verdad es una sola. Para corregir, para instruir, idea es educación, educación, entrenamiento. Por implicación, corrección disciplinaria. Es algo que se tiene que ejercitar con esfuerzo hasta que se incorpore a tu vida y sea parte de tu vida como un hábito. Para instruir, para educar en justicia. Recordemos que la justicia es el cumplimiento de la Torá, cumplimiento de la Torá. Entonces, aquí lo que yo quiero que miremos es que nuestro llamado no es ganar un debate, es conocer su palabra más profundamente, de una forma coherente, consistente, de una sola línea, de Génesis hasta Apocalipsis, no puede contradecirse. Glorificarle, o sea, vivirla, reflejarla, darle peso de gloria y obedecer con gozo, no quejándome. Eso es lo que quería compartirles inicialmente para iniciar nuestro estudio de verso a verso de la carta a los Hebreos. Espero que nos sigas acompañando, sigamos estudiando, creciendo y fortaleciendo. Algo que yo he aprendido, escudriñar, estudiar, interiorizar, entender, tener discernimiento, vivirlo y también enseñarlo a otros. Dios te bendiga.